Bueno, hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí voy a compartirles la palabra del Señor que quedó pendiente por medio de las redes sociales, que a veces ocurren pequeñas fallas, pero hoy día les voy a compartir acerca de la misericordia de Dios. Para esto vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice Tito, capítulo 3, versículo 4. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Ahí donde está, vamos a darle gracias y vamos a orar, decirle: Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra, que tú nos des el denuedo, que tu Espíritu Santo nos acompañe durante toda esta enseñanza. Gracias, Señor, que tu palabra sea de gran bendición para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra preciosa que le vamos a compartir en esta hora, que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se manifestó hacia todos los hombres, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que por medio de Él podamos tener esa misericordia de Dios. Por eso el libro de Tito dice: cuando se manifestó la bondad de Dios. La misericordia quiere decir la bondad, el gran amor que Dios tiene hacia toda la humanidad. Pero también dice que ese gran amor es para con todos los hombres. Por eso en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por eso los discípulos dicen: y la vida. ¿Quién era la vida? Jesucristo nuestro Señor. Él mismo dijo en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta vida, dice los apóstoles, se nos manifestó. Y dice: y la hemos visto. Ellos pudieron apreciar con sus propios ojos a Jesucristo nuestro Señor. Ellos mismos vieron a Cristo nuestro Señor, como lo dice el libro de Juan, capítulo 1, también el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los discípulos mismos dieron testimonio que vieron la gloria de Dios, vieron a Jesucristo nuestro Señor. Él era la misericordia preciosa de Dios. Por eso ellos dicen: vimos su gloria, amén, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ellos vieron a Cristo lleno, dice la palabra, de gracia y lleno de verdad. En Cristo abundaba la gracia, abundaba la verdad, y esa gracia y esa verdad se nos manifestó a todos los hombres a través de Jesucristo nuestro Señor, como dicen los apóstoles, el verbo hecho carne. También vemos en el libro de Tito 2, 11 y 13 que esa gracia y esa verdad y ese inmenso amor se manifestó a todos los hombres. Y está en el libro de Tito, capítulo, gloria a Dios, 2, versículo 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cristo nuestro Señor se manifestó para salvación de todos los hombres. Amén. Enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Él dice que nosotros tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, dice. Amén. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. La gracia de Dios fue manifestada para todos los hombres. Y esta gracia nos enseña a todos que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que nosotros debemos renunciar a toda impiedad, a todo deseo mundano, todo deseo que nos va a llevar hacia un camino de perdición, hacia un camino donde vamos a perder esta gracia, esta salvación tan hermosa que Cristo nos ha dado. Tenemos que renunciar, dice la palabra de Dios. Por eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que aguardar esta esperanza, que tenemos que tener presente esta esperanza que Cristo nos ha dado por medio de esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que vino hacia este mundo. Por eso, hermanos, es tan grande el amor que Dios nos tiene, que manifestó esa bondad en los hombres. 1 Timoteo 2, 3 y 6. 1 Timoteo, capítulo 2, 3 y 6. Gracias a Dios. Dice la palabra del Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por eso Él envió a Cristo Jesús, nuestro Señor. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres, Él quiere que todos los hombres conozcan la verdad. Porque dice, hay un solo Dios. Y esa es la verdad, que hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre de nuestro Señor. Pero, ¿qué pasa? Muchos no quieren renunciar a la impiedad. Muchos no quieren renunciar a los deseos mundanos. Porque les atrae los deseos mundanos. Les atrae la impiedad. Y no reconocen que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y ellos se justifican por sus propias obras. Hay muchas personas que se justifican por las cosas que hacen, pero no se apartan de los deseos mundanos. Muchas personas se justifican por sus propias obras que hacen. Quizás ayudan a alguien, pero no reconocen a Cristo en su corazón. Por eso el libro de Tito nos dice algo muy claro. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación que Cristo nos da, nos salvó no por las obras de justicia que los hombres puedan hacer. Como vemos en este tiempo, que muchos políticos hacen obras, ¿no? Van a visitar a los pobres, ayudan a los pobres. Pero, ¿de qué sirve hacer las obras de justicia cuando no reconoces al único que dio su vida por ti, que se llama Jesucristo nuestro Señor? Él nos salvó, dice, desde ya nos salvó, pero no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es porque quizás nosotros cumpláramos la ley al pie de la letra. Porque como dice Romanos, capítulo 3, versículo 20,
Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, por medio de los mandamientos que Dios dio, es el conocimiento del pecado. Pero ningún ser humano, dice la palabra de Dios, va a ser salvo por la ley. Vamos a ser salvos por la gracia, por medio de esa gracia que Cristo nos ha dado, por esa gracia que Cristo ha derramado sobre todos los hombres. Por eso dice la palabra de Dios, es bien clara, que por la ley ningún ser humano va a ser justificado. Somos justificados por gracia, por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si nosotros creemos en Él, renunciamos a los deseos mundanos, renunciamos a la impiedad, como dice la palabra de Dios, que hemos sido justificados por esta preciosa gracia. Habiendo nosotros sido en otro tiempo tremendamente pecadores, como dice la palabra de Dios en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cristo nos rescata de esa vida perdida, extraviada, como dice Tito. Una vida rebelde, una vida viviendo en una total insensatez, viviendo en los deleites de nuestra carne, viviendo en deleites diversos, no solamente toda clase de deleites, tanto en borracheras, muchos han vivido en drogas, otros viviendo en tragamonedas y tantas cosas que el mundo nos ofrece, tantos placeres, tantos deleites que nos ofrece el mundo. Pero la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios hizo que nosotros pudiéramos ser salvos, no por obras de justicia, porque hay muchos que hacen obras de justicia y hacen, como les decía, hacen grandes obras, pero piensa que por sus obras serán salvos, y no van a ser salvos por sus obras, sino por reconocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, como dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios 2, gloria al Rey Jesús. Efesios 2, 4 y 9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nadie puede gloriarse por las obras que pueda hacer, porque no vas a ser salvo por obras. Somos salvos por la fe en Jesucristo, dice la palabra del Señor. Si tu fe está puesta en el único que dio su vida en la cruz por nosotros, eres salvo. Por eso es tiempo que reconozcamos al único que nos dio la salvación y la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Que dejemos la idolatría a un lado, que dejemos la vieja vida a un lado, la vida con los placeres, deleites de este mundo, que renunciemos a la impiedad, que renunciemos a los deseos mundanos, que dejemos de ser extraviados, porque ahora Cristo ha llegado a tu vida y ya no estás extraviado, sino que ahora conoces el camino, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesucristo nuestro Señor vino a sacarnos de una vida extraviada, de una vida perdida, y nos ha traído a la luz, al camino correcto, al camino que todos anhelamos seguir. Por eso, hermanos, Jesucristo nos ha dado vida por su gran misericordia, por la gran misericordia que Dios tiene al mundo, pero esta vida le da
a todos que tienen esa fe, a todos los que creen en Él, a todos aquellos que creen en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, el libro de Salmos 36:7 nos habla de la gran misericordia de Dios. Salmos 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La misericordia de Dios es tan preciosa, que Él nos rescató de los que estábamos tan perdidos, tan oscuros. Nos rescató de una vida en rebeldía, extraviada. Pero fue su misericordia que nos sacó de ahí. Fue su misericordia que nos rescató de ahí. Fue su misericordia que nos sacó de las tinieblas para que ahora podemos estar anunciando la luz de Cristo. Por esa misericordia de Dios podemos estar despiertos cada mañana. Por la misericordia de Dios tenemos vida hoy. Por la misericordia de Dios nos ha librado de todo mal, de toda plaga, de toda peste, de todo virus. Por la misericordia de Dios tenemos una familia bendecida. Por la misericordia de Dios, nuestros padres y nuestros hijos conocen la palabra de Dios. Por la misericordia de Dios, Cristo nos rescató de una vida perdida. Pero todo depende de cada uno de nosotros, si queremos reconocer esta misericordia. Todo depende de cada familia, de cada hogar, si quiere reconocer la misericordia de Dios. Porque hay muchos hogares, muchas familias que siguen extraviadas, siguen perdidos, viven en rebeldía, en desobediencia, porque no reconocen la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se manifestó a todos los hombres para que tengamos el regalo más grande que Dios nos da por su gracia, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es importante también lo que dice el Salmo 86, 13 al 15. Salmo 86, 13 al 15. Gloria a Dios. Grande es la misericordia de Dios, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Qué grande ha sido la misericordia para todos aquellos que le han reconocido, porque ha librado nuestra alma de las profundidades del Seol, ha librado nuestra alma del infierno, del lugar de tormento. La misericordia de Dios llegó a tu vida para librar tu alma, pero nosotros tenemos que apartarnos, que renunciar de los deseos mundanos, renunciar a la impiedad, renunciar a las cosas que nos llevan a las profundidades del Seol, a las cosas que van a llevar nuestra alma hacia el camino de las profundidades del Seol. Si nosotros seguimos llevando una vida extraviada, una vida perdida, sin reconocer la misericordia de Dios, nuestra alma va a ir a las profundidades del Seol. Pero si nosotros dejamos de ser extraviados y perdidos y reconocemos a Cristo como la vida de nuestra vida, es realmente quien su misericordia nos saca y nos rescata de las profundidades del Seol. Va a rescatar nuestra alma de esas profundidades. Pero maravillosa es la misericordia de Dios que llegó a nuestra vida, y aún así dice en el versículo 5, sino que su misericordia por el lavamiento de la regeneración, dice, por el lavamiento de la regeneración. La misericordia de Dios vino a nuestras vidas, y esta regeneración ha hecho que nosotros podamos ser nacidos de nuevo, podamos nacer de nuevo. La regeneración quiere decir un nuevo nacimiento. Por eso es importante lo que hace esta misericordia. Aún nos rescata de las tinieblas y nos hace renacer en Cristo Jesús. Por eso en el libro de Juan 6, San Juan 3, versículo 3 al 6,
Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué hace la misericordia en nosotros? Nos saca de las tinieblas. Ahora nos trae a la luz admirable de Cristo, y de ese momento, dice, tenemos que nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo: de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora nosotros podemos ver el reino de Dios con más claridad, porque somos nacidos de nuevo. Ahora dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo, porque solamente si nacemos del agua y del Espíritu, tenemos la oportunidad de entrar en el reino de Dios. No vamos a ir a condenación, vamos a entrar en el reino de Dios si nacemos del agua y del Espíritu. Pero si no aceptamos esa gracia de Dios, si no aceptamos la gran misericordia de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor, no podemos entrar en el reino de Dios. Por eso es muy importante lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de 1 Pedro, capítulo 1, 22 y 23. Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que hace la regeneración. Nos hace renacer de nuevo, pero no de una simiente corrupta, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Hermanos, también la misericordia de Dios es tan grande para todos que nos renueva por medio del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Romanos 12:2. El libro de Romanos capítulo 12 dice: hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hace la misericordia de Dios? Nos rescata de las tinieblas, también nos trae a Cristo y nos da un nuevo nacimiento. Y por ese nuevo nacimiento que tenemos en Cristo, dice que el Espíritu Santo nos empieza a renovar, dice, nuestro entendimiento, para empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en oscuridad, en tinieblas, y teníamos un entendimiento, una mente oscura, una mente entenebrecida. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nos empieza a renovar. Y nos empieza a renovar esta mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Hermanos, hermosa es la palabra de Dios. Por eso dice Efesios 4:23, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23, gloria a Dios. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La misericordia de Dios hace que nosotros podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Colosenses 3:6 dice la palabra del Señor. 3:6 dice, Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día nos tenemos que revestir de nuestro Señor Jesucristo. Por el Espíritu Santo nos va a ir renovando.
en el conocimiento pleno. Cada día vamos a ir conociendo más a Jesús, conociendo más su carácter, su forma de ser, su forma de obrar, su forma de hablar. Cristo vino a que nosotros podamos ser renovados. Este hombre viejo, dejarlo a un lado, y este hombre en Cristo cada día se va a ir renovando para llegar a ser como Cristo. Que Cristo se manifieste en nuestra vida, como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando Cristo se empieza a manifestar en tu vida, por la renovación que el Espíritu Santo está haciendo cada día en tu vida, porque el Espíritu Santo cada día te está renovando, te está transformando a la imagen del que los creó, a la imagen de Cristo. Cada día nos vamos a asemejar a Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, se lava. Por eso dice, por el lavamiento de la regeneración, nos vamos a ir purificando cada día. Por eso, porque Cristo viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel por medio de Jeremías, le decía en Jeremías 4, versículo 14, le decía al pueblo de Dios por medio del profeta Jeremías 4:14, le decía: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo vas a permitir en ti esos pensamientos de iniquidad? Lava tu corazón, iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde nosotros tenemos que clamarle cada día, Señor, por su misericordia, porque la misericordia de Dios es grande para todos. Y es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, predicarte acerca de la misericordia que Dios tiene. La misericordia que Dios tiene para contigo, la misericordia que Dios ha tenido en tu vida, que te ha sacado de las tinieblas y te ha dado lo más precioso, que es su Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo puedas ser renovado, regenerado, y cada día puedas ser transformado a la imagen del que los creó, a la imagen de Cristo Jesús. Y por la misericordia de Dios, Dios nos ha mostrado ese amor que te tiene, que me tiene y que nos tiene a todos los hombres. Pero no todos los hombres quieren reconocer ese gran amor, esa gran misericordia que Dios tiene. Por eso, hermano, la misericordia de Dios es tan grande, tan hermosa para todas las personas, que Él quiere que todas las personas, como dice su palabra, se salven, que todas las personas lleguen al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad. Por eso, hermanos, en el versículo de Tito, en el versículo 6, dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Dios ha derramado una misericordia abundante en este tiempo, por medio de Jesucristo. Todo está en aquellos que lo creen, aquellos que tienen fe. Todo está en uno, si recibes ese regalo abundante de Dios. Todo está en ti, si recibes. Dios ya derramó sobre nosotros. Este es un tiempo glorioso donde Dios ha derramado su misericordia de una manera abundante, de una manera sobreabundante por Jesucristo nuestro Señor. El Salmo 45:2 dice, Salmo 45:2 dice, para terminar, gloria a Dios, 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Jesucristo nuestro Señor, el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se ha derramado en sus labios. Por eso Dios lo ha bendecido, dice, para siempre. Bendito y hermoso y precioso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana le bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias
porque solamente Él nos pudo salvar. Por su gran misericordia estamos aquí. Por su gran misericordia estamos en este tiempo para poder predicar su palabra, porque la gloria de Dios, la misericordia de Dios se ha derramado para todos los hombres. Así que, hermanos, te invito a que recibas esta misericordia de Dios en esta mañana. Gracias le damos al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a orar y decirle: Padre, gracias por tu misericordia en esta mañana que ha venido a mi vida, que ha venido a mi familia, que tu misericordia me rescató de una vida extraviada, de una vida perdida. Gracias, Señor, porque aún siendo pecador, tú me has perdonado. Aún volviendo a fallarte, volviendo a caer, tú me has vuelto a levantar por tu misericordia, Señor. Te doy gracias en este día. Bendice a mis hogares, a mis hermanos, a mis familias en Cristo. Bendice a cada hogar que está, a cada persona que está en su hogar, en su casa. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los jóvenes que sepan reconocer la misericordia de Dios, a los jóvenes que no se extravíen, que no se pierdan, que no sean rebeldes, sino que reconozcan esa misericordia de Dios. Acércalos a ti, Padre. Acerca a ti a cada persona y que reconozca esa misericordia de Dios por tu buen Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y será hasta otra oportunidad. Bendiciones.